En un sistema en general, se dice que hay tres fases importantes y comunes a todos. Las fases de entrada, procesamiento y salida. Esto de entrada, procesamiento y salida no está enfocado exclusivamente al área de informática o a la parte de programación, sino que es general en un sistema. Puede ser que la entrada sean datos, como cuando programamos, pero pueden ser también materiales. Unos materiales que pueden ingresar a algún equipo, ser procesados de alguna manera para obtener un determinado resultado, que es lo que llamamos salida. Entonces, entrada, procesamiento de salida es algo que vemos con frecuencia en los sistemas. Para nosotros, en programación, en este curso de programación siempre van a ser datos. Datos de entrada, usualmente los vamos a meter a través del teclado. Van a ser procesados en la computadora. Podría haber otros equipos, pero en este caso, en la materia, en programación, van a ser procesados por la computadora para obtener información de salida. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esto. Por ejemplo, acá, pongamos que el ejercicio es el que tiene en la pantalla. Programa para convertir de libros a kilogramos. Entonces nosotros hacemos un análisis y vemos que en la parte de entrada vamos a necesitar la cantidad de libras. Digamos que se llame L. Después hay un procesamiento. El procesamiento seguramente va a ser multiplicar esa cantidad de libras por un factor de conversión. ¿A cuántos kilos equivale una libra? Una libra es igual a ¿qué cantidad de kilos? Eso tendremos que averiguarlo, o tal vez ya lo sabemos, pero no importa por el momento. Por el momento nos tenemos que concentrar en la parte de entrada. En algún momento nosotros vamos a tener algo como esto. Y si queremos llamar L a la cantidad de libras, entonces vamos a colocar la L acá. Es decir, tenemos un dato de entrada. Y después aquí seguirá la parte de procesamiento y después vendrá la parte de salida de información. Porque normalmente va a ser así. La entrada de datos, el procesamiento y la salida de la información. Pero es un dato de entrada. Solamente que a veces no va a ser un dato de entrada, puede ser que sean más. Supongamos que el problema que tenemos es este. Y haremos nuestro análisis y diremos un rectángulo como este. Tiene un lado A, un lado B. Y para calcular el área tenemos que multiplicar A por B. Entonces, para hacer el cálculo del área de un rectángulo necesitamos dos datos. Eso quiere decir que en algún lugar, probablemente al inicio de nuestro diagrama de flujo, vamos a tener un símbolo de entrada de datos y luego otro. Y si vamos a llamar a las variables A y B, entonces tendríamos que decir, va a entrar el dato A y va a entrar el dato B. Lado A y lado B. Después de esto vendrá seguramente la parte donde hacemos procesamiento
y después la parte donde hacemos salida de información, donde mostramos ya el resultado que va a ser el área. Pero en este momento nos estamos enfocando en que, como antes teníamos un programa que pedía un dato de entrada, en este tenemos un programa que necesita dos datos de entrada, el lado A y el lado B. Y podríamos tener necesidad de desarrollar programas que pidan 3 datos, o 4, o 5, o 100. Entonces la parte de entrada de información no siempre es que va a ser un dato de entrada, ¿no? Digamos esto, diagrama de flujo para calcular el área de un romboide. Si este es el romboide, esto tiene un lado A, un lado B y acá un ángulo que lo llamaríamos B mayúscula. En este caso el área va a ser A por B por seno de BA. Entonces tenemos un dato de entrada, 2 y 3 datos de entrada. Con esos 3 datos tenemos que hacer una fórmula que es A por B por el seno de A. Cuando hagamos el diagrama de flujo, pues ya nos damos cuenta que esto va a tener que ser algo como esto. Y los datos que van a ingresar entonces será la longitud del lado A, la longitud del lado B y el ángulo B mayúscula. Otra vez, todo esto es solamente para ilustrar que podemos tener en un diagrama de flujo un dato de entrada, 2 datos de entrada o, como en este caso, 3 datos de entrada. De la misma manera para la salida, podríamos tener que nos interesa solamente un dato de salida, o 2, o 3, o muchos. Lo mismo en la parte del procesamiento de la información. Puede ser que sea una fórmula, o puede ser que sean varias fórmulas, o que haya operaciones aritméticas, comparaciones y mucho procesamiento, no importa. Una fórmula, varias fórmulas, un proceso simple, todo un procesamiento complicado con iteración, decisiones. El diagrama de flujo sale según lo que se necesita para resolver el problema. En este caso, si tenemos un círculo y nos piden que calculemos el área y el perímetro, entonces nosotros tendríamos que hacer un análisis y decir ¿qué necesitamos para calcular esto? Diremos el área es pi por r al cuadrado, ¿verdad? Como no voy a poder escribir pi, voy a poner 3.1415 por el radio al cuadrado. Como no puedo escribir al cuadrado, voy a poner r por r. Ya, eso es pi por r al cuadrado. El perímetro es 2 veces el radio por pi. Entonces sería 2 veces el radio, o multiplicado por r, por pi. Es decir, el diámetro por pi. Y resulta que en realidad, como entrada de datos, solamente tengo uno, porque solamente tengo que preguntar el radio del círculo. Un dato de entrada, pero 2 datos de salida.
Porque me está preguntando, o sea, el planteamiento del problema es que queremos que nos muestre el área y el perímetro. Entonces aquí está el cálculo del área, el cálculo del perímetro. Entonces van a ser dos datos de salida. Entonces, seguramente, después de que se ha hecho todo el cálculo y todo, tendremos algo como esto. Y aquí diremos que se tiene que mostrar el área y después el perímetro. Si es que están con estas variables, ¿no? Tal vez el nombre de la variable era área, bueno, podemos escribir acá. Y también acá, perímetro. Pero si habíamos puesto solamente A para perímetro, bueno, esto es salida de información, que nos mostraría el área, y aquí hay otro símbolo de salida de información que nos mostraría el perímetro. Entonces, si los diagramas de flujo que hemos hecho es que mostraban un solo dato de salida, mostraban un solo dato así como resultado, puede haber otros diagramas de flujo que nos pidan dos datos de salida, o tres, o cuatro, o cientos de datos de salida. Entonces todo el asunto de lo que estoy explicando acá es que según sea el requerimiento del programa que tenemos que hacer, puede haber uno o varios datos de entrada, puede haber uno o varios símbolos de procesamiento y puede haber un dato de salida o muchos datos de salida. Simplemente es eso. Supongamos que nosotros tenemos que hacer ahora el cálculo de las raíces de una ecuación cuadrática. ¿Cómo es una ecuación cuadrática? Una ecuación cuadrática tiene esta forma. Si yo quiero calcular las raíces de una ecuación cuadrática, entonces tendré que introducir A, B y C. Voy a tener tres datos de entrada. El cálculo, ¿cómo va a ser? Pues tenemos la fórmula que dice x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado y eso que ya saben. Esa es la fórmula que utilizamos para calcular las raíces. Y esto puede ser que me lleve a que tenga dos resultados, x1 y x2. Y a veces solamente hay uno. Ese puede ser un caso, pero a veces solamente hay una raíz. Entonces, depende del problema. En este problema en particular, lo que es seguro es que van a haber tres datos de entrada. Pero en el procesamiento vamos a tener un procesamiento relativamente complejo, porque seguramente vamos a calcular acá la cantidad subradical. Luego tenemos que calcular con el signo más, luego con el signo menos, y puede ser que en la salida tengamos dos resultados de salida, x1 y x2. O puede ser que ambos sean iguales y en realidad sea solamente una raíz. O puede ser que no haya un resultado en los números reales y que no haya ni x1, ni x2, ni x simplemente, sino que simplemente la salida tenga que ser un mensaje que diga no hay solución en el conjunto de los números reales. Entonces son variados las combinaciones que puedan haber, son infinitas las combinaciones que puedan haber. Una entrada, muchas entradas, 2, 3, n, en la salida igual. Una vez avanzado esto, entonces vamos a empezar a resolver algunos ejercicios. Pero si hay alguna pregunta, adelante. Sí, adelante con la consulta. Cuando son varias entradas, ¿hay que poner entonces varias casillas? No necesariamente. Por ejemplo. No, ya. Perdón, gracias. Sí. Hace un momento yo hacía esto. Y cuando eran dos entradas, he dibujado dos veces. Pero no es eso necesario, imprescindible.
sería perfectamente válido escribir uno solo donde pongo A y B. Esto es entonces equivalente. Y lo mismo con 3 o con 4. Lo mismo en la parte de salida de información. Y aquí habíamos puesto que queremos mostrar el valor de A y luego el valor de B. Pues es lo mismo si es que ponemos los resultados en un solo símbolo. Y para el caso sería lo mismo si es que tenemos en la parte del procesamiento algo como esto. Y igual ahí más 1. Y luego dos instrucciones que también en un diagrama de flujo se pueden combinar en una sola. Y hay que extenderlo hacia el lado general donde pueden ser varios, ¿no? No necesariamente dos. Es decir, esto podría escribirlo así. De nuevo, todo esto es equivalente.